Hola Cuba, ¿qué tal? El Café Habano se dispone a serviros su mejor café. Aquí no hay cartilla de racionamiento, así que pedid cuanto deseéis con toda la libertad del mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Guerrero Cubano, que es el canal de YouTube con el que la seguridad del Estado pretende engañar al mundo con la demagogia cascrista, quejarse del bloqueo económico que sufre Cuba? ¿Y cuántas veces hemos escuchado a Guerrero Cubano justificar la represión al pueblo cubano que se queja de las carencias, tanto en materia de derechos humanos como en calidad de vida? Pues bien, ahora resulta que Guerrero Cubano tilda de mensaje ultraderechista que el pueblo cubano exija que el régimen deje de imponerle un autobloqueo a sus ciudadanos. Y me gustaría saber qué tiene de ultraderechista quejarse por el bloqueo de libertades y suministros que el Estado le aplica a su propio pueblo. Es más, la propia seguridad del Estado presume con una sonrisa de oreja a oreja de su labor opresora. El propio Guerrero Cubano reconoce que en Cuba hay represión contra la oposición. Evidentemente, los chicos de la seguridad del Estado hacen ese reconocimiento a su manera. Se inventan que todo el mundo es terrorista. Y ya está, solucionado. Curiosamente, esas autoridades que tienen una paranoia patológica a que todo el mundo es un terrorista se encuentra en el país que no sufre atentados, pero que sí albergan a terroristas de otros países e incluso son lacayos de ese régimen que ha propagado guerrillas y terrorismo por todo el mundo y se lucra a través del narcotráfico y del contrabando de armas. El pueblo ya no quiere seguir órdenes que restrinjan más su libertad. Ahora el pueblo le echa en cara al régimen la falta de derechos y libertades, más todas las complicaciones que supone una burocracia estatal que pretende controlarlo todo, pero que no aporta ninguna solución a una sociedad que vive en la miseria y que cada vez ve en aumento que sus problemas crecen y que ese Estado con aires paternalistas hace todo lo posible por complicarles más la vida a los ciudadanos. La propaganda del régimen, que clama contra el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, se le ha vuelto en contra, y ahora la oposición usa las mismas palabras que la maquinaria propagandística cascrista para condenar el autobloqueo que el propio Estado cubano se ha impuesto. Y eso, lógicamente, a las autoridades no les ha gustado nada, porque cuando los mismos argumentos de las tesis de la dictadura se vuelven en contra, se destapa entonces la hipocresía estatal. A continuación, un pequeño extracto del vídeo de Guerrero Cubano en el que podemos ver la crispación cascrista ante la idea de que la oposición, precisamente usando las mismas palabras del régimen, se queja de la situación que están padeciendo millones de cubanos. No hay peor bloqueo que el bloqueo interno que tiene cada ciudadano cubano dentro de este país. Sí, usted lo escuchó. Es exactamente el mismo discurso que emplea la extrema derecha anticubana. Ponemos un ejemplito. Pónselo. Ale, estudio. Ya que la dictadura hoy dedica el día a denunciar el embargo, yo creo que lo mejor que podemos hacer todos los cubanos que hemos sufrido la dictadura es dedicar el día de hoy a denunciar la dictadura y a denunciar el bloqueo interno, que precisamente es lo mismo. La dictadura es un bloqueo interno. ¿Tú viste? ¿Y por qué no levantan ellos el bloqueo interno? Qué coincidencia, Junior, ¿verdad? El mismo discurso de los que apoyan la asfixia económica total contra Cuba, de los que han ido de forma totalmente frontal contra la familia cubana y de los que han pedido abiertamente bloqueo naval total contra los cubanos y una invasión militar. Qué casualidad, Junior, que ustedes empleen el mismo discurso. Claro que no es casualidad, chicos. Los paga el mismo. Ustedes son esclavos del mismo amo. Claro que tienen que hablar lo mismo. Ahí aprecian ustedes, mi gente, la hipocresía y la doble moral de esta gentuza. Esta gentuza que usted no los oye hablar una sola vez o sobre el bloqueo o sobre las 243 medidas de Trump. No, usted no los oye hablar de eso. Eso para ellos no existe. Pese a que sí existe para más de 180 países que cada año lo condenan en la ONU. Por cierto, esos países a los que ellos van a pasar cursitos también condenan el bloqueo. Fíjese si estos mercenaruchos
son bajos que ni siquiera son capaces de condenar lo mismo que condenan los países a donde asisten a recibir enseñanzas malvadas para subvertir el orden institucional en Cuba. Como siempre, y para variar, los agentes de la seguridad del Estado enseguida usan esa jerga más que manida de tachar de ultraderecha a todo aquello que no le gusta, por no decir que pretende basar una argumentación en algo ya caduco. Sí, es cierto que la ONU condenó el bloqueo de Cuba con solo 2 votos en contra de esta moción. Pero eso fue antes de las protestas contra el régimen en julio de 2021. Después de eso, la política internacional ha cambiado su parecer. La Unión Europea ha seguido imponiéndole sanciones a Cuba, e incluso desde el Parlamento Europeo se han hecho varias declaraciones que condenan la represión a las manifestaciones y la creciente reducción de derechos humanos que el castrismo lleva imponiendo desde que se produjeron las protestas. La queja del autobloqueo cubano que hace la oposición que lo padece no es una propaganda ni una consigna dada por Estados Unidos, sino una realidad auténtica. En Cuba es el Estado el que controla las tasas de producción y el que organiza el reparto proporcional para la exportación y para el abastecimiento a la población. Si el país sufre de muchas carestías, no es solo por el bloqueo, sino porque el Estado limita mucho el abastecimiento a los ciudadanos cubanos. Ese es el autobloqueo del que habla la oposición. Como veis, no es una jerga sin sentido como la que emplea Guerrero Cubano, que considera que decir la verdad y pensar distinto es terrorismo. Se trata de una tragedia real que están sufriendo millones de seres humanos que cada día que pasa engrosan más las colas del hambre y tienen que convivir en una sociedad con cartillas de racionamiento. Si hay racionamiento, es porque el Estado limita mucho la cantidad de alimentos y enseres de limpieza a la población. Bueno, ya es la hora del cierre. Espero que nos sigamos viendo mientras nos tomamos un buen café en el Café Habano. Patria y vida. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad.